todos ustedes con mucho agrado, con mucho deseo de que sus vidas sean grandemente bendecidas. Y pues aquí estamos, mis hermanos, nuevamente en este día, estudiando la hermosa palabra de nuestro Dios. Así que, bueno, yo los invito para que oremos a nuestro Dios y hagamos todo lo posible para que la palabra del Señor quede completamente en nuestros corazones. Acompáñenme, vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, Señor Dios, por la oportunidad de traer tu hermosa palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, que ya sea en vivo o diferido, son gente, Padre, que desean recibir una experiencia de tu palabra, de tu nombre, de tu sangre. Y te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres un Dios grandemente admirable en nuestras vidas. Siempre nos has llenado de gracia, de bendición, de tantas cosas, Señor, que llenan y satisfacen nuestra vida. Ahora, Padre eterno, quiero darte las gracias, pero también quiero pedirte que tú pongas, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, que tú pongas la unción de tu bendición en nuestras vidas, en la vida de cada uno de mis hermanos que va a disfrutar de esta palabra. Señor, te suplico, te ruego, que tú hagas bendición en sus vidas y en sus corazones. Padre, porque tu palabra es buena en esta mañana, ayúdanos a tomar, Señor, cada día más de la sustancia de tu nombre, de tu palabra, y en el nombre de Jesucristo, llena, por favor, nuestros corazones, nuestras mentes, del poder glorioso de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues, hermanos, ya estamos nuevamente aquí, estamos dispuestos, ya listos para recibir la hermosa palabra de nuestro Dios. Y el tema que tenemos, como ya les dije, gloriarse en la sangre. Hay muchas cosas tan hermosas en la palabra de Dios que nos son necesarias para cada uno de nosotros aprenderlas y llevarlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo que cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos aprovechar cada minuto de nuestra existencia para recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros. Hermanos, ¿por qué? Porque la vamos a necesitar, no solamente en este tiempo llamado vida, sino aún después de la vida venidera, que ya no tarda mucho en manifestarse y presentarse. Así que, amados míos, empecemos a estudiar. Ayer estuvimos hablando algunos aspectos, por ejemplo, uno de los versículos que más trajeron asombro, pienso yo, para nuestra vida fue en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Voy a citarlo nuevamente para que ustedes puedan darse cuenta de lo que la palabra de Dios dice aquí. Por ejemplo, estoy en dije Hechos, corrijo. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 6. Vuelvo a repetir, Hebreos 6, del 1 al 6. Este fue el inicio de nuestro texto bíblico para hablar de esta palabra que estamos enseñando ahorita. Dice aquí la palabra del Señor: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recibieron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ayer estuvimos hablando sobre este versículo y yo les hacía referencia acerca de cómo crucificar
¿O cómo crucifican al Hijo de Dios de nuevo una y otra vez? Hermanos, no hay uno de ustedes que de alguna manera a lo mejor pueda decírmelo, a menos que pues hayan también, y eso no lo dudo, que Dios les dé a ustedes sabiduría, entendimiento sobre esta palabra de Dios en sus corazones y en sus vidas. Así que, hermanos, tal vez pudieran en otra forma deducirlo por lo que oyeron, pero la verdad es que no lo saben, pero pienso que les gustaría saber. Eso pienso yo. Y bueno, para que yo les diga eso, entonces debo mostrarles cosas importantes acerca de la cruz, que probablemente ustedes no conocen todavía. Así que para esto, pues vayamos al capítulo 2, versículo 36, y podría citárselos, pero quiero que también ustedes lo lean. Yo lo voy a leer, lo voy a tener en mi mente, en mi corazón, pero quiero que también ustedes estén leyendo en su Biblia, ahí en su casita, ahí donde están, vean también sus Biblias. Dice este texto, y todos lo sabemos, Hechos 2:36. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Muy bien. Ahora, detengámonos, como ayer les estaba diciendo, hagamos un análisis y veamos aquí las palabras crucificado y cruz. Son dos palabras muy interesantes que necesitamos nosotros entender. Por principio de cuentas, yo les estaba hablando sobre una palabra para crucificado. La palabra para crucificado en hebreo es saular, saular. ¿Y qué cosa significa esa palabra? Bueno, repitamos el texto. Sepa pues ciertísimamente, es decir, no fue una fábula, no fue una historia, no fue una filosofía, no fue una invención de una mente humana, sino que sepa pues verdaderamente, sepan verdaderamente que esta es una verdad, bendito su santo nombre. Toda la casa de Israel tiene que saber la verdad de verdades. Que a este Jesús, que vosotros, y cuando dice vosotros, obviamente les está hablando a ellos. Dice que vosotros crucificasteis, la palabra crucificasteis, que vosotros saular. Entonces Dios ha levantado a Jesús y lo ha hecho a Él, lo ha hecho a Él, Dios y Señor y Cristo. ¿Sí? Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Miren, es importante ver cómo un hombre, y yo ayer les decía, esto debe de estimular nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros deseos de buscar a Dios y agradarlo a Él por encima de todo, al mirar que un hombre se unió a la soberanía, divinidad infinita del Dios eterno. Cuando dice Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora, es importante que yo les haga a ustedes una referencia trascendental en este asunto acerca de la nación de Israel. Cuando la palabra de Dios está diciendo a este Jesús que vosotros crucificasteis, saular, Él está diciéndole algo muy interesante. Los judíos, un pueblo al que Dios había escogido para entregarles la verdad, la Torá, la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, ellos nunca obedecieron a Jesús, nunca obedecieron a Dios. Ustedes dirán, ¿cómo iban a obedecer a Jesús si Jesús todavía no lo hacía? Bueno, estamos hablando de Yeshua HaMashiach, y esta palabra ahorita la vamos a estudiar. Vamos a ver, porque aquí lo tenemos ahorita en el pizarrón, probablemente todavía no alcancen a leer lo que está escrito ahí, pero déjenme primero ventilar el punto y luego acercamos la cámara. Entonces, sí existía ya
el Mesías. Dios ya existía ahí, el Cristo ya estaba ahí. ¿No acaso dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel que caminaba en el desierto bebieron de la roca y la roca era Cristo? ¿Y qué es el Cristo? Cristo en este caso, como lo estamos viendo, es el Mashiach, es el Mesías. Así que Él es el Mesías, el ungido. Él ya los seguía, Cristo ya estaba con ellos. Si bien Jesús no estaba con ellos en un sentido, en cuerpo, porque su cuerpo todavía estaba para más después, pero el punto interesante a que yo quiero que ustedes observen aquí su palabra, hermanos, es este. Fíjense bien. Mesías ya estaba con ellos, que era el Cristo. Pero había una terrible oposición en el corazón de ellos. Necesito darles una referencia para que puedan comprenderme a qué me estoy refiriendo cuando les hablo de esto. Fíjense bien. Déjenme contarles una brevísima historia que es muy grande, pero la voy a abreviar. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo amado. Fíjense bien, si entienden este concepto que voy a decirles ahorita, entenderán todo el mensaje relacionado al Mesías que fue crucificado. Oigan bien entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único, a tu amado, quiero que lo lleves al monte Moria y ahí lo vas a ofrecer en holocausto, en sacrificio a mi nombre. ¿Saben una cosa que me gusta de la vida de Abraham? Que Abraham nunca discutió con Dios. Abraham nunca le dijo, Señor, tantos años estoy esperando un hijo y a final de cuentas me lo quieres quitar. Hay tanta historia ahí que ya les dije, es grande una historia y que voy a hacer una pequeña historia de una gran historia. Así que de alguna manera, como pueden ver, hay muchas cosas que voy a omitir, no porque no quiera compartirlas, sino porque simplemente ustedes necesitan oír la más importante de esto. Se los decía, ¿saben por qué? Porque si ustedes recuerdan, hace una semana, estaba hablando con ustedes acerca de Abraham y les estaba diciendo cómo es que él había dicho palabras totalmente incoherentes delante de Dios. ¿Cuándo dijo esas palabras incoherentes? Cuando él dijo, ando aquí sin que tú me has dado nada. No me has dado nada. Desde que salí de Ur de los Caldeos, no me has dado nada. Ando sin hijo, sin parentela. Y se acuerdan que yo les dije a ustedes que esta palabra cuando él dijo, ¿de qué me sirve si no tengo hijo? ¿De qué me sirven las cosas que vienen de ti? Y en la Biblia hebrea dice, ¿de qué me sirven los dones del Espíritu Santo? ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve lo que tú me has dado si no tengo un hijo? Y él puso más arriba de causa y efecto, puso más arriba de causa y efecto a su hijo que él esperaba. Déjenme hacerles una observación, y esto es trascendental. Yo solamente me guío por lo que Dios quiere que les diga a ustedes. Entonces, fíjense, hagan un análisis, una comparación. Si a la vida de Abraham, una vez que ya había nacido su hijo, pero vean la diferencia entre una cosa y otra, por favor. Si Dios no hubiera levantado a Abraham hasta arriba, hasta el séptimo cielo, al cielo de los cielos, si no lo hubiera llevado allá, y no hubiera Dios hecho una obra en la vida de él, mostrándole en este caso las estrellas, y bajándolo, le hubiese mostrado la arena de la mar, y le hubiera dado las palabras que le había dicho. Entonces, si Dios no hubiera hecho eso con Abraham, y entonces hubiera nacido Isaac, el hijo prometido, y entonces Dios hubiera venido y le hubiera dicho, entrégame a tu hijo, a tu único, a tu hijo único que tienes en posesión. ¿Se imaginan ustedes, si lo estoy dejando claro, se imaginan la vida, la actitud, en la vida de Abraham, su actitud que hubiera tomado
delante de Dios cuando Él me hubiera dicho eso. Espero estar dejando claro este asunto, amados, porque esto es importante. Perdón. Entonces, no sé si lo estoy dejando claro, porque si no lo estoy dejando claro, pues van a tener problemas, mis hermanos, para comprender completamente lo que estoy diciéndoles a ustedes ahorita. Así que espero que esté quedando claro. Ahora, déjenme decirles cuál es el punto interesante. Cuando Dios, el punto interesante es que Dios ya había hecho una obra admirable en el corazón de Abraham, cuando dice la Biblia, y le creyó Abraham a Dios. Le creyó a Dios. La palabra creyó a Dios y fue justificado es una palabra hermosa, ¿sí? Amar. Esta palabra es emet. Esta palabra emet es la palabra para le creyó Abraham a Dios. Así que cuando Dios lo sacó de uno de los caldeos, Abraham todavía no le creía a Dios. Creía en Dios, pero no le creía a Dios. Luego entonces, cuando Dios lo lleva a las alturas, es cuando Dios hace una obra admirable, pasando por alto las palabras ofensivas y mostrándole las promesas admirables que Dios tenía para él. Cuando Dios lo descendió, lo hizo bajar, Abraham ya venía con un cambio radical en su vida. De modo que ahora, cuando Dios le dijo a Abraham que él tendría un hijo, ¿y por qué Abraham le dijo esas palabras a Dios? ¿De qué me sirve lo que me has dado si ando sin hijo? ¿De qué me sirve? Así que la primera cosa que había en el corazón de Abraham cuando él dijo estas palabras no eran las promesas de Dios, no era la palabra de Dios, no eran los dones de Dios, sino un hijo que él ya había puesto en su mente y lo había puesto en su corazón. Ese hijo, aún sin tenerlo, ya estaba aquí y estaba aquí en una forma y en una imagen idolátrica. Ya Abraham tenía una imagen idolátrica de un hijo aquí en su corazón. De modo que cuando entonces fue la razón por la que él sentía tanto resentimiento y tanto enojo contra Dios, porque él ya tenía entonces una imagen idolátrica de un futuro hijo aquí, al cual él perseguía más, y cuando digo perseguía, es que él ambicionaba más, buscaba más que tener gratitud por los dones que Dios había dado. Así que miren, entiendan este punto, porque todo esto es exactamente lo que necesito decir acerca de la nación de Israel. Entonces, prosigo con la historia. Cuando Dios vio que en Abraham se había formado una imagen idolátrica de un futuro hijo que todavía ni siquiera tenía, eso no le molestó a Dios. En ningún momento lo llevó a las alturas, le mostró tantas cosas que confirmaron la credibilidad en el corazón de Abraham acerca de Dios. Así que entonces cuando Dios lo bajó, Abraham ya creía en las promesas de Dios. Ahora, veamos un punto. No le voy a dar ya tanta vuelta, les dije que iba a ser breve. Cuando entonces Dios le dice, ve al monte Moria y ofréceme a tu hijo, a tu amado, en realidad, ¿cuál hijo Dios quería que Abraham entregara? ¿Cuál hijo en verdad quería Dios que Abraham entregara? En verdad, él estaba hablándole del hijo interno que era una imagen idolátrica. Miren qué maravilloso es esto, y lo van a entender más adelante con la historia que estoy hablándoles sobre la nación de Israel. Ahora, déjenme decirles, fíjense bien, aunque va a cambiar un poco el papel y el panorama, pero era necesario hablarles a ustedes sobre esto,
Déjenme decírselos. Y les dije que el papel con la nación de Israel fue totalmente diferente en comparación con lo que Dios estaba diciendo a Abraham. Ahora, fíjense bien en este punto. ¿Recuerdan ustedes la historia? Entonces dice que Abraham tomó a su hijo, lo amarró, lo ató, como él sabía que se hacía en los altares, cuando se ofrecía algún animal, algún pacífico en el altar. Así que Abraham se apresuró a obedecer a Dios. Y él ya estaba listo para asestar el golpe mortal sobre la vida de Isaac. Pero recuerdan ustedes, y de acuerdo a la expresión hebraica, de acuerdo a la expresión en hebreo, entendemos que Dios tuvo que bajar. Ayúdenme solamente con su imaginación para que esto sea más claro. Por decirlo así, Dios tuvo que bajar a toda velocidad para detener la mano de Abraham, porque él estaba tan determinado, tan decidido a obedecer a Dios, fíjense bien, para poder, pues dígase la palabra, sacrificar a su hijo en el altar. Pero el Señor tuvo que correr a grande velocidad en cuestión de nanosegundos, en lo que la mano o el brazo desciende al corazón de la víctima. Dios tuvo que correr lo más que pudo para detenerle la mano y le dice: detente, Abraham, detente. Esto es maravilloso. Déjenme decirles, ¿por qué Abraham tuvo esa determinación, esa decisión de obedecer y cumplir lo que Dios le había dicho? Les lo voy a decir ya sin mucho rodeo. Porque Dios había visto en el corazón de Abraham que antes de que él matara, por decirlo así, a Isaac su hijo en el altar, Abraham ya había matado a Isaac, ídolo, imagen y semejanza idolátrica que había en el corazón de Abraham. Amados, si ustedes logran comprender toda esta pequeña historia, esta pequeña gran historia que les estoy mencionando, entenderemos entonces cuánto necesitamos nosotros trabajar de la misma manera en nuestro corazón y nuestra vida. Ahora, déjenme decirles, antes de que Abraham obedeciera a Dios acerca de sacrificar a Isaac, él ya había matado a Isaac dentro de su corazón. Esa imagen idolátrica ya había sido quitada de él, ya había sido asesinada. Así que el Señor solamente le dijo: bueno, si de veras has hecho esto, entrégame a ese Isaac que hay dentro de ti. Entrégalo ahí en el monte Moria. Ahora, vean esto. Abraham, de alguna manera, él era un ser humano como tú y yo, y él estaba pensando que a quien tenía que matar era a Isaac, al hijo de la promesa, pero no era así. Era al que estaba dentro de él en una forma e imagen idolátrica. Ahora, regresemos a la historia de la nación de Israel. Cuando Jesús les está diciendo: a este Jesús que vosotros crucificasteis, a este Jesús que vosotros crucificasteis. En otras palabras, Él está usando esa frase, esa palabra hebrea, saulá, esa palabra hebrea para Cristo crucificado. Dice: a ese Cristo que vosotros crucificasteis. Pero el Señor está hablando. Yo no encontraría la forma, porque no conozco mucho de gramática, no sé cómo se conjugan los verbos cuando una conjugación con tiempo pasado y presente, no sé cómo se le puede llamar. Pero bueno, quiero que me escuchen, no entremos en mucho lujo de detalles, solamente escúchenme. Cuando Jesús está diciendo a ese Cristo, a ese Jesús que vosotros crucificasteis, Él les está recordando cómo en el tiempo pasado del pacto antiguo, en el Antiguo Testamento, por decirlo así, porque la palabra testamento es pacto verídico. Entonces, en el antiguo pacto,
desde allá ustedes ya habían crucificado a mi Hijo. Y esto es tremendo, santos. Esto es tremendo, esto es algo terrible. El Señor los estaba acusando, no de haber crucificado en un sentido a Cristo vivo, encarnado o en carne, y haberlo clavado en una cruz, sino que Él les está diciendo, ustedes desde los tiempos anteriores, desde los patriarcas y profetas, y en el servicio que ustedes hacían en el tabernáculo, cuando yo les decía todas las ordenanzas concernientes a la ley ceremonial, ustedes ya habían asesinado a Yeshua HaMashiach. A Mashiach ya lo habían asesinado. A Mashiach ya había sido muerto por ustedes. Así que, ¿ustedes de qué se pueden doler? ¿De qué se pueden quejar? Ustedes ya habían, desde con anterioridad, habían asesinado a Mashiach dentro de su corazón. Por lo que no les fue nada difícil tomar al verdadero Yeshua HaMashiach y clavarlo en una cruz. Hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Y saben por qué es tremendo? Porque en un momento determinado, la acusación, vean eso, la acusación la está haciendo el mismo Señor Jesucristo. Vean eso. La acusación la está haciendo el mismo Señor Jesucristo. O bueno, Dios el Padre, como quieran entenderlo. Y esto es tremendo. Y esto tiene que ver con el versículo que leíamos en eso donde dice, y recayeron, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Así que entonces, hermanos míos, no sé si esto deje completamente entendible lo que estoy tratando de hablar con ustedes acerca de cómo crucificamos de nuevo a Jesucristo y cómo lo podemos hacer. No podemos ir a la cruz del Calvario y hacer que muera nuevamente. Eso ya no. Ella tiene vida eterna. Ella es en ti eterno para siempre jamás. Alguien puede usar cualquier método para pretender asesinar a Jesús. ¿Qué es lo que van a pretender hacer en el valle de Armagedón? ¿Qué es lo que estas naciones van a pretender hacer en el Armagedón? Ellos van a pretender matar, asesinar nuevamente al Señor Jesucristo que viene sobre un caballo blanco, seguido por su ejército, que es la esposa, montadas también en caballo blanco. Y ellos van a pensar poder matarlo. Yo solamente les puedo decir, algunas películas han sido elaboradas, no sé si en Hollywood o donde haya sido, pero han elaborado películas donde, por ejemplo, se va a usar armamento belicoso del más sofisticado, que supuestamente las potencias que existen en el mundo, llamados países, llamadas potencias mundiales en armamento, en economía y en tantas cosas, no sé, ellos tienen guardadas y tienen almacenadas, y esos armamentos los van a sacar para la llamada Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial, no va a haber una Tercera Guerra Mundial, eso puedo garantizárselos. Si ustedes van a la Biblia, podrán ver que no estoy mintiendo. Esa llamada Tercera Guerra Mundial va a ser la llamada guerra en el Armagedón. Pero esas gentes van a pretender asesinar al Señor. Y si ustedes, yo les hago una pregunta, ¿creen que ellos van a tener la intención de asesinar al Señor, de matar al Señor de la gloria? Si ustedes me dicen que sí, entonces yo tengo que mirar, hermanos, que ignoran mucho de las Escrituras. Les voy a decir, en primer lugar, ya les dije, el Señor Dios ya está lleno de vida eterna, de vida sempiterna, de vida para siempre jamás. ¿Y qué creen? También la esposa que viene con él tiene ya esas cualidades de vida porque ya han sido resucitados. Al haber sido resucitados es porque ya tienen otro nivel de gloria en sus vidas. Ya no tienen ese cuerpo mortal. Y ese es otro detalle que no voy a ventilar ahorita en este momento.
pero de alguna manera ellos ya no pueden causarle muerte. Así que si la palabra de Dios dice, crucificándole de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo asesinamos a Jesús nuevamente? Con nuestra falta de alabanza, con nuestra falta de ayunos, con nuestra falta de estudiar la palabra de Dios, con nuestra falta de glorificar la sangre, alabar la sangre, exaltar la sangre, etcétera, que es el tema que tenemos ahorita. Es como entonces, mis hermanos, exponemos al vituperio. Pero lo que voy a decirles ahorita aquí concierne a lo que estábamos estudiando el día de ayer por la tarde. Entonces, este punto, amados míos, concierne con ello. Y les voy a decir en este caso por qué. Porque dentro de nuestro corazón amador, yo les decía ayer en el estudio de la tarde, hay una balanza de gobierno, poder y autoridad. Esa balanza de gobierno, poder y autoridad está vigente aún en el corazón de los cristianos, de los creyentes. ¿Saben ustedes quiénes son sus peores enemigos? ¿Saben quiénes son sus peores enemigos? Ese gobierno, poder y autoridad de Leviatán en nuestros corazones. Y ustedes deben saber perfectamente, mis hermanos, que dentro de nuestro corazón no se ha desarrollado una completa y total redención. Esto se lo puedo comprobar bíblicamente, porque a pesar de que somos cristianos, seguimos cometiendo cosas no correctas delante de Dios. Piensen cualquiera de ellas, no estoy hablando de nada en especial. Así que ellos son nuestros enemigos que tienen gobierno, poder y autoridad en nuestro corazón amador. Y cuando Cristo Jesús nace en nosotros, cuando Cristo Jesús empieza a crecer como el hombre nuevo dentro de nosotros, esos enemigos nuestros, y voy a pedirles que lo recuerden para hoy en la tarde que tengamos la continuación de nuestro estudio, de lo de las tardes, porque esto va a ser trascendental, amados míos. Entonces, esos son los enemigos que se van a levantar en contra del gobierno, poder y autoridad de Jesús, el niño Cristo, que ha nacido dentro de nosotros. Entonces, vean ese punto, porque estos son los que se van a levantar en autoridad, el gobierno y el poder en contra del Señor. Tratarán de volverlo a crucificar. Y déjenme decirles esto, santos. Es la única manera en que nosotros, como dice en Hebreos 6:6, es como podemos nosotros crucificar de nuevo a Cristo y exponerlo a vituperio. Amados, espero haber dejado claro este punto porque es trascendental. ¿Cuántas gentes, verdad, han tratado de descifrar esas palabras de ese versículo, desde el capítulo 6, versículo 6 de Hebreos? ¿Cuánto han tardado y no ha venido la revelación? No estoy hablando que yo soy especial, para nada, mis hermanos. Todo sea para honra y gloria de mi Dios, de quien viene toda ciencia, toda sabiduría, todo entendimiento y todo conocimiento. Así que, amados, ahora ya podemos saber cómo es que habiendo nacido. Miren, si ustedes creen que estoy mintiendo, ustedes tienen que leer todos los versículos, es decir, Hebreos 6, del 1 al 6. Este fue el texto clave con el cual empecé este estudio con ustedes. Y si ustedes regresan a la lectura de este versículo, se van a dar cuenta que el Señor está diciendo, los que gustaron, los que probaron, los que tuvieron el privilegio de caminar con nosotros, etcétera, etcétera. Podría yo extender todavía mucho más, a Dios y a toda la gloria, este tema, porque podría llevarlos a este pasaje en Primera de Juan, en el capítulo 2, cuando dice, porque ya empezaron a salir de entre nosotros muchos anticristos. Estaban con nosotros,
eran de nosotros, estaban aquí con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Esa palabra nunca fueron de nosotros. Tendríamos que analizarla más a fondo para saber esto. Pero esto les comprueba que no todos los que estamos caminando con Jesús hemos sido redimidos, convertidos, transformados y conformados. Esa ahí es la clave del asunto. Y mientras no tengamos esa actitud, ese cambio, esa labor, ese trabajo de Dios en nuestra vida, de ser redimidos, convertidos, transformados y conformados, hermanos, entonces siempre estarán activos esos enemigos de Jesús dentro de nuestro corazón. Esto es tan trascendental, tan importante, hermanos míos, que en realidad me gustaría tener todo un tiempo completo para poder llevarnos a este pensamiento, pero ¿saben cuál es lo importante después de todo? Lo importante es que muchos de nosotros tenemos esa deficiencia. Por eso nuestra vida no cambia. Por eso nuestra vida tiene una lucha continua, constante. ¿Y saben cómo trabajan en un sentido esos enemigos dentro de nuestro corazón, amado? Trabajan que cuando estamos ante la laptop, ante la computadora, nos causan ese sueño y no escuchamos el contenido de la palabra, empezamos a cabecear, empezamos a sentirnos que nos están llamando por teléfono, o ya están tocando el timbre de la puerta, o alguien ya vino a pedirnos una tacita de azúcar, o los muchachos, nuestros hijos o hijas, ya están peleándose allá en el piso de arriba y tengo que desatender la laptop para poder ir a ver qué está pasando o atender aquello o lo otro. Por eso la palabra de Dios nos ha enseñado a través de la hermana Hicks que cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos estudiando el estudio, no debe de estar ningún celular a nuestro alcance, ni colgado a nuestro cinturón o a donde usted acostumbra poner su celular. Cuando usted está estudiando la palabra de Dios, mi hermano, usted debe dejar totalmente el mundo exterior. Olvídese del mundo exterior. Cuando usted está estudiando la palabra, no hay esposo, no hay esposa, no hay hijos, no hay que hacer el desayuno, no hay visitas, no hay el vecino que viene a tocarte, no hay nada, más que tu mundo lo llena solamente Jesucristo. Entonces, hermano, ahí es cuando nosotros, hermano, vemos cómo esas cosas del mundo gobiernan, controlan, tienen poder y dominio sobre nuestras vidas. Así que, amados hermanos, déjenme decirles, ¿verdad? Ustedes podrían pensar que eso no es trascendental, pero sí lo es delante de Dios. Por eso es por lo que crucificamos de nuevo a Cristo dentro de nosotros. Y déjenme decirles, la palabra aquí, crucifixión, en este caso, o crucificar, no es el significado con el propósito con el cual Jesús fue muerto en la cruz. Escúchenme aquí, a lo mejor es importante que se los diga, pero escúchenlo. Cuando la palabra de Dios está hablando aquí de que crucificamos a Jesús dentro de nosotros, en nuestro corazón, hermanos, no es para que Él nos dé su sangre, no es para que Él nos dé su sangre de redención, porque su sangre ya fue dada. Su sangre ya está en el propiciatorio. Entonces, el propósito de asesinar, de matar a Jesús, de crucificarlo dentro del corazón, es con el propósito de extinguir su vida de luz y amor dentro de nuestro corazón. Ese es el propósito. ¿Vieron eso? De modo que por eso yo les decía a ustedes, la palabra crucificado significa ser traspasado con algo. Ser traspasado con algo. Significa ser sujetado, ser aprendido por castigo. No podemos hablar mucho acerca de la cruz de Jesucristo. No podemos bendecir de más. No podemos alabar de más. No podemos agradecer más, glorificar más. Si lo alabáramos, hermanos, a Él
cada segundo de nuestra vida, no podríamos verdaderamente nunca jamás hacer lo suficiente para darle a Él lo que merece a cambio de lo que Él ha hecho por ti y por mí. Si ustedes no conocen realmente quién es Jesucristo, ¿cómo saben cuándo lo están crucificando a Él de nuevo? ¿Cómo saber en qué momento ustedes lo están crucificando de nuevo? Crucificar significa que van a extinguir. ¿Vieron eso? Crucificar significa que van a extinguir. Piensen ustedes su vida, ¿sí? Piensan ustedes su vida. Es decir, extinguir la vida de Dios en nosotros. Pero yo les hacía una pregunta ayer. ¿Podrían extinguir ellos la vida de Jesús? No. Amados, necesitan aprender de esta lección que ustedes no van a extinguir el amor y luz y vida que han recibido de Jesucristo. Nunca va a extinguirse, jamás, porque es una luz, amor y vida eternal. Y déjenme decirles, lo único que estos tres enemigos internos de nuestro corazón, que son gobierno, poder y autoridad, lo único que pueden hacer es, dígase así de forma figurada, encapsular el poder y la autoridad y el gobierno de Jesucristo en tu vida. Es decir, restringirlo. Por eso estoy hablando de la palabra, cuando les estoy diciendo que esta palabra simplemente significa algo que es aprendido, algo que es sujetado, algo que es sujetado. Es decir, ponerle restricciones al poder, gobierno y autoridad de Jesucristo en nuestra vida. Esa es la única manera en que podemos nosotros crucificarlo, restringiendo su poder, autoridad en nosotros y restringiendo su manifestación de luz, amor y vida. Eso es lo único que pueden hacer esos tres enemigos. Vean que esto que estoy diciendo converge perfectamente con el mensaje que ayer estábamos teniendo en la tarde. Así que entonces, mis hermanos, esta es la manera. Ellos no pueden extinguirlo, jamás lo pueden extinguir. Es la razón, hermanos míos, escúchenme, es la razón por la que cuando Jesús te resucite, abuelos y amados, cuando el Señor Jesús resucite, Él va a buscar la forma y lo va a lograr porque Él es triunfador y victorioso. Él va a obtener nuevamente el gobierno, poder y autoridad en todas las almas que han sido creadas, que ya nos precedieron y las futuras. Dios no se quedará con un palmo de narices, porque al final de cuentas está profetizado: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Cuando ellos digan esto, cuando doblen rodillas, cuando confiesen, es que confesarán que ahora Dios ha impuesto, creo que es la palabra más correcta, ha puesto a fuerza su gobierno, poder y autoridad en el corazón de toda su creación. Bendito su santo nombre. Gloria a Dios. Hermanos, ven cuántas cosas esconden tan solo este concepto de crucificarlo de nuevo. Crucificarlo de nuevo. Bendito su santo nombre. Así que, amados hermanos, todo esto es tan interesante, todo esto es tan importante. Por eso yo les pido que pongan toda su atención en lo que estamos ahorita estudiando. Ahora, déjenme ver un poquito más adelante y vamos a, hermanos míos, yo les estoy diciendo, ¿saben quién vuelve? Ya se dieron cuenta que hoy no quiero trabajar en el pizarrón. Ahora, déjenme decirles una cosa muy importante. ¿Qué es lo que motiva a ese espíritu leviatánico dentro de nosotros que con su gobierno, poder y autoridad pretende restringir el poder, gobierno y autoridad de Jesucristo? ¿Con qué lo hace? Vamos, ¿qué es lo que lo envuelve? Ayer se los dije.
Pero voy a tratar de explicárselos otra vez. Todo lo que envuelve a ellos, a este leviatán dentro de nosotros, con su gobierno, poder y autoridad, es celo, envidia. Fíjense en eso. Envidia, celo, vean eso. Así que entonces, hermanos, todo esto, ellos simplemente provenía del egoísmo, el celo y la envidia. Egoísmo, celo y envidia que sentían, en este caso, hablando de los fariseos, los judíos contemporáneos de Jesús. Lo único que ellos tenían era eso, egoísmo, celo y envidia por Jesucristo. Por eso ellos pensaban entre tantas palabras, ¿verdad? Ellos dijeron, si dejamos que éste viva, si dejamos que él continúe viviendo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a tener nosotros como trabajo? En otras palabras, si lo dejamos, vamos a perder nuestro trabajo, vamos a perder nuestra posición de pastores o sacerdotes, vamos a perder todo lo que hemos adquirido, ¿verdad? Quitándole a la gente sus dineros. Hasta Pilatos sabía por qué querían crucificar verdaderamente a Jesús. Pilato claramente lo sabía. El capítulo 15 de Marcos, versículo 10, claramente lo manifiesta. Fíjense bien lo que les voy a leer aquí. Yo creo que ustedes ya lo han leído. Marcos 15, 10. Dice de esta manera: conocía Pilatos que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Sabía Pilato claramente, Pilatos sabía perfectamente que había celo, había envidia, había todo ese egoísmo alrededor del corazón de ellos, y ellos decían, tenemos que quitarlo del medio. Ahora, esta es la moraleja final, escuchen, esta es la moraleja final. La moraleja final. Voy a tener que poner algo en el pizarrón, aunque lo que está escrito probablemente ni siquiera les he dicho qué escribí ahí, pero bueno, ahorita se los digo antes de que terminemos la transmisión de esta mañana. Ahora, déjenme mostrarles. Bueno, ¿qué les parece si primero les digo qué está escrito aquí y luego ya puedo borrar? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a tratar de que ustedes puedan copiar lo que está escrito aquí. Y esto les va a ayudar obviamente a ustedes, amados míos, para que puedan de esta forma ver lo que está escrito. Muy bien, vamos a ver. Un poquito para acá. Oh, no, mentira. Yo creo que sí está bien. Ahí está muy bien. Ahora, vamos a ver, ojalá y puedan ya mirar, pero de todas maneras voy a tratar de que ustedes lo vean y les voy a decir que está escrito. Tenemos una balanza, tenemos esta balanza, y aquí arriba está escrito el nombre Jesús. Luego, aquí en el lado derecho de la balanza está escrito el nombre Cristo. Cristo. Y luego estoy escribiendo la palabra Mesías en hebreo. Mashiach, es el Mashiach. Aquí está escrito. Espero que ustedes lo puedan escribir en hebreo también. Y la palabra Mashiach es para ungido. Cuando ustedes ven una expresión, cuando decimos Yeshua HaMashiach, estamos hablando de Jesús el ungido o Cristo el ungido. Pero aquí solamente estoy hablando ungido. La palabra Mashiach es ungido. Y tiene que ver con el candelero donde está su luz. Y sabían, ustedes ya lo saben, les he hablado, que en el candelero se necesitaba un aceite doblemente molido. Es decir, unos ingredientes que tenían que perder su forma, su imagen. Así que era doblemente molido, aquí lo estamos viendo, aceite doblemente molido. Y luego tengo aquí, después de Cristo, tengo la palabra Señor.
la palabra Señor. Cuando ustedes usan una Biblia en inglés y van a la Biblia en inglés, principalmente la Biblia King James, ustedes van a darse cuenta que esa Biblia, cuando se habla de Señor, está escrito con mayúsculas, ¿sí? Si tuvieran una Biblia británica, entonces verían que dice Lord. Pero bueno, yo no sé nada de inglés, absolutamente nada. Pero de alguna manera van a ver que esta palabra Señor es Audan o Audón, que significa gobernador. Más adelante voy a explicarles lo que significa todo esto que ustedes están viendo aquí. Así que necesito solamente espacio para dibujarles lo otro que necesito decirles. Voy a tratar de hacerlo. Ahora sí, creo que ya puedo borrar, posiblemente ya quedó entendido lo que está escrito aquí. Y el dibujito que quiero mostrarles, hermanos, sí es trascendental para poder mirarlo y observarlo. Si no fuera trascendental, créanme que no borraría lo que estoy escribiendo. Pero vamos a verlo ahora aquí. Voy a dibujar un corazón e intencionalmente lo voy a hacer grande para que pueda llenar la mentalidad de ustedes acerca de lo que voy a decirles. Luego aquí voy a voy a dibujar una estatura. Ahora, déjenme decirles a ustedes, este corazón grande está tipificando al corazón viejo, ese corazón amañado, ese corazón viejo. Y esta estatura está representando al hombre viejo, con todo su poder de corrupción, maldad, pecado, etc. Este es el corazón de un hombre común y corriente, pecador, por decirlo de esa manera. Luego, para poder ilustrar lo que quiero, es precisamente que aquí nace un corazón pequeño. Lo estoy ilustrando de esta manera, hermanos míos, para que ustedes puedan tener una clara visión. Hago grande este corazón, podría ponerlo pequeñito, así pequeñito, pero necesito que ustedes vean. Y déjenme mostrarles a ustedes, a lo mejor no escribo las cosas que tendría que escribir para ilustrarles lo que quiero ilustrarles. Pero si ponen atención y si ustedes me siguen, van a tener el complemento de todo el estudio y todo el mensaje. Por ejemplo, el simple hecho de que este es el hombre nuevo, es Jesús naciendo en ustedes. Oigan eso, Jesús naciendo en ustedes cuando lo han aceptado como Señor y Salvador. Y Él viene con un propio corazón, es decir, viene en una envoltura santa, perfecta, etc. Y viene naciendo de nuevo en tu corazón. Pero el simple hecho de que Él es un niño bebé, dentro de ti, oigan bien esto, eso no quiere decir que Él carece de gobierno, poder y autoridad. Si Él careciera de eso, ahorita lo van a entender, si Él careciera de eso simplemente porque está pequeñito y es un recién nacido en tu corazón, si eso fuera, déjenme decirles, juntamente con el hombre viejo, yo se los he dicho a ustedes, que la estatura, de alguna manera, también es una balanza. La estatura también es una balanza. Así que aquí tenemos al hombre viejo con su, vamos a escribir, les dije que no lo iba a hacer, pero bueno, con su gobierno, con su poder y con su autoridad.
con su gobierno, poder y autoridad que le fue dado de parte de Leviatán. Por el otro lado, ya les dije, voy a ponerlo más, bueno, lo voy a hacer aquí también. Y el Señor Jesús, aunque es un niño recién nacido, viene con poder, viene con gobierno y viene con autoridad. Si ustedes, bueno, yo no digo que ustedes duden o pongan en duda lo que estoy diciendo, pero solamente no lo hago para disipar dudas, sino para fortalecer lo que les estoy diciendo. Vienen 3 sabios del oriente y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el niño Cristo, rey de Israel? ¿Qué es lo que debe de tener un rey para poder ser un buen rey o aún hasta para ser un mal rey? ¿Qué debe de tener un rey? Debe de tener gobierno, poder y autoridad. Si no, su reinado se viene abajo. Entonces, cuando dice la Biblia que oyendo estas palabras el rey Herodes se atemorizó. Ahora escuchen esto. Ay, bendito el Señor. Aleluya. Qué maravillosa es su palabra. Dice que se atemorizó. ¿Qué le atemorizó? ¿Qué le atemorizó? El gobierno, el poder y la autoridad de un niño Cristo Rey. Vean eso. Vean eso. Tan solo tienen que pensar en esto que les estoy diciendo. Dice que se atemorizó, se llenó de tanto temor, para un niño que había nacido. ¿Pero qué le atemorizó? Si era un bebé, era un pequeñito. Le atemorizó saber que venía con gobierno, poder y autoridad. Ahora, vean el principio, vean esto. Vean esto. Síguense bien. ¿Y qué hizo inmediatamente? No mandó matar a todos los niños, pensando que matando a todos, como no sabía quién era el niño rey, dijo, mato a todos y entre ellos pues va a caer el principal. Ahora, vean en esto, mandó matar a los demás, es decir, mandó matarlo para extinguir, para deshacerse del gobierno, poder y autoridad del niño Cristo. Si esto les deja, hermanos, si yo estoy tratando de dejarlo claro y esto les deja una buena lección, hermanos, puedo respirar tranquilo sabiendo que recibieron una buena enseñanza. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la moraleja del asunto? Es de que estos enemigos van a buscar la manera de destruir al niño Cristo dentro de ustedes a causa de su gobierno, poder y autoridad que va a ejercer en la vida de ustedes. Y que incluso ese gobierno, poder y autoridad va a tomar gobierno sobre el gobierno de ellos, va a tomar poder sobre el poder de ellos, va a tomar autoridad sobre la autoridad de ellos. Y lo que uno no quiere, amados míos, lo que nosotros realmente nos oponemos en todo tiempo, ¿saben a qué cosa es? Mira, Señor Jesús, puedes venir a mi corazón, puedes venir a mi vida, no hay ningún problema, Señor, pero no empieces a gobernar, no empieces a ejercer poder, no empieces a ejercer autoridad en mi vida. ¿Quieres que yo abra mi corazón para que tú vengas, Señor Jesús, a morar en él? Hazlo. Pero ya te dije, no me condiciones, no pongas leyes, mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas. No quiero nada de eso. Así que limítate a venir a mi corazón. Y cuando yo tenga una necesidad, atiéndeme. Cuando yo tenga una enfermedad, sáname. Cuando tenga hambre, sacia mi hambre.
Cuando tengan necesidad de trabajo, provéeme de trabajo. Todo lo que yo te diga, hagan de cuenta que en este caso Jesús no es el Señor, Redentor y Salvador, sino es el genio mágico de la lámpara de Aladín. Todo lo que yo te pida, eso vas a hacer. Pero no empieces a ejercer gobierno, poder y autoridad. Es a lo que más le tenemos miedo. Y amados hermanos, me despido de ustedes diciéndoles estas palabras. No hay nada mejor que el gobierno de Él, que el poder de Él y la autoridad de Él en nuestras vidas. Nosotros no tenemos la sabiduría, amados hermanos, para poder gobernar nuestras propias vidas. Creemos que lo tenemos, pero siempre hacemos cada regazón, continuamente, como decimos, la regamos por donde quiera que hablamos, actuamos y decimos, porque eso es lo que siempre hacemos. Pero todo ¿por qué? Porque no deseamos el gobierno de Dios en nuestra vida. Amados míos, hagamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre Dios. Señor Dios, venimos cubiertos con la preciosa sangre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Sangre admirable, sangre maravillosa con la que hemos sido lavados y adquiridos. Ahora, Padre Dios, yo quiero suplicarte, quiero rogarte, mi buen Dios, que tú hagas bendición en mi vida y en la vida de mis hermanos que nos están siguiendo a través de esta página en internet. Yo te ruego por la vida de todos ellos, por mis preciosos y amados hermanos que son una familia compuesta de jovencitos, hombres y mujeres, que reciben esta hermosa y maravillosa palabra. Yo te ruego por todos y cada uno de ellos, que tus ricas bendiciones siempre llenen y den riqueza, satisfacción y gozo y alegría a sus corazones. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que tú nos das y lo recibimos con gozo, con gratitud, con alegría en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre Dios, por favor bendice a mis hermanos y bendice tu palabra que ha sido dada en el corazón de ellos. Que este día sea glorioso, admirable, maravilloso para todos sus planes, Señor, para sus expectativas, siempre y cuando todo esté dentro del propósito de tu voluntad y tu plan, Maestro. Gracias, mi Dios. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo te lo estoy suplicando. Y así te ruego, Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno de ellos hasta ese día glorioso, cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia en el arrebatamiento. Gracias, Dios. Amén. Mis hermanos, no se vayan, tengo un anuncio nada más. El anuncio es que hoy, por única vez, hoy día miércoles, por única ocasión, vamos a iniciar en la tarde a las 7 de la tarde o 7 de la noche. ¿Sí? No vamos a empezar a las 6. Hoy, nada más, por única ocasión, empezamos hoy a las 7. Así que, por favor, mis hermanos, no me abandonen, no me dejen solo. Vamos a estar aquí a las 7 de la noche. Hoy, 7 de la noche. Dios los bendiga.